compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de DPCC. DPCC tercer y cuarto grado de secundaria. Radio Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje lleva como título Reflexionamos sobre el Bicentenario para asumir compromisos en la construcción de un país mejor. Tema: deliberamos sobre situaciones que vulneran los derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias. Propósito del programa: deliberar sobre situaciones que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios a partir de fuentes confiables y legislación vigente, y arriba a consensos que contribuyan a comprender este asunto público. Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda de lo que es el bien común. Capacidades: interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de forma constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa de acciones que promuevan el bienestar común. Y tenemos también la evidencia, que sería un cuadro de análisis en el que se señalen situaciones que vulneran algunos derechos colectivos de las poblaciones indígenas u originarias en su contexto. Evidencias: cuadro de análisis en el que se señalen situaciones que vulneran algunos derechos colectivos de las poblaciones indígenas originarias en su contexto. Esto ya lo dije, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver luego el cuadro de análisis, va a ser más adelante. Criterios: estos son los criterios. Señala los consensos, explica la razón de ciertos hechos, también emplea fuentes confiables. Las fuentes también las vamos a incluir en nuestro cuadro de análisis. Vamos primero con el concepto, con los conceptos. Deliberar: es el proceso de argumentación y raciocinio a través del cual llegamos a puntos de encuentro y acuerdos sobre los temas que competen a todas y todos y que denominamos asuntos públicos. Para deliberar debemos llevar a cabo lo siguiente: A. Identificar y explicar en qué consiste el asunto público sobre el cual deliberaremos. Esto es muy importante, pues nos brindará argumentos para exponer. B. Asumir una postura frente al asunto público basada en legislación vigente, fuentes confiables y principios democráticos. C. Deliberar, exponer nuestro punto de vista con claridad y respeto en base a argumentos. D. Arribar a consensos o acuerdos frente al asunto público sobre el cual se delibera, respetando también los disensos o desacuerdos, pues forman estos parte de la convivencia. Derechos colectivos. Tenemos los siguientes: derecho a los recursos naturales, que comprende el uso, administración y conservación de los recursos naturales que se encuentren en su ámbito geográfico y que tradicionalmente usan para su subsistencia. Derecho a la tierra y al territorio. ¿Qué sería? Que comprende la conservación y protección de tierras y territorios, y con los que guardan una estrecha relación de índole espiritual, cultural y económica. Derecho a conservar sus costumbres e instituciones. ¿Esto qué es? Consiste en retener y desarrollar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, incluyendo sus prácticas, costumbres, derecho consuetudinario y sistemas generales, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Derecho a la consulta previa. Este derecho permite a los pueblos indígenas originarios dialogar con el Estado buscando llegar a acuerdos que serían sobre decisiones que pueden afectar sus derechos colectivos, existencia física, también la identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Por ejemplo, se puede consultar o se debe consultar a los pueblos indígenas si se explotan recursos en su territorio, si se emite una ley o ordenanza que los afecta, si se realiza una obra de infraestructura que cambiará su modo de vida o si se elaboran políticas públicas que busquen atenderlos, entre otros. Tenemos aquí un fragmento del libro La consulta previa, avances y retos. En este documento se señala que durante décadas los líderes indígenas
han tenido dificultades para lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos, incluyendo la implementación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1989, más conocido como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue recién incorporado en el 2011 cuando el Congreso aprobó la Ley 29.785, o Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas o Originarios, lo que permitió incorporar el Convenio 169 de la OIT en la ley y en la práctica a nivel internacional. Lectura. El primer proceso de consulta permitió crear el Área de Conservación Regional Maijuna Quichua en Loreto. Este proceso se inició en 2008 con los esfuerzos de Maijuna, que sería un pueblo indígena que tenía también una población de 590 personas, por desarrollar un área para proteger su territorio ancestral y preservar su diversidad biológica para las generaciones futuras. Luego de un largo proceso de consulta, la iniciativa, encabezada por la Federación de Comunidades Nativas Maijuna, FECONAMAI, y la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela, FECONAMCUA, el 17 de junio del 2015, logró la firma del acuerdo con el gobierno y finalmente se otorgó el reconocimiento nacional al área, cuyo objetivo es conservar los ecosistemas existentes, en especial las cuencas hidrográficas, los bosques nativos y las especies de peces, y garantizar el uso de los recursos naturales a la población local, además de contribuir a la conservación y a la identidad cultural de los pueblos Maijuna y Quichua. Pregunta: ¿de qué manera el ejercicio de este derecho favorece a los pueblos indígenas o originarios? Frente a las dificultades que enfrentaron los pueblos indígenas o originarios, este acontecimiento es como una buena noticia, pues contribuye a que ellos accedan a sus territorios para obtener los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Artículo del Diario La República. La lucha por proteger el medio ambiente y defender los bosques es una misión peligrosa para las comunidades indígenas. En resumen, en este artículo nos dicen que estas personas, estas comunidades indígenas, principalmente los defensores y líderes, pueden ser amenazados, incluso algunos han sido asesinados. Es como que les brindaran una advertencia a algunos narcotraficantes, invasores de terrenos, etc. Y las operaciones policiales están luchando contra esto. En este artículo, aquí mismo lo dice, nos expresa que se han vulnerado el derecho a la vida de nuestros hermanos ayaninkas por defender su territorio, y se están vulnerando los derechos colectivos a la tierra y el territorio, y a los recursos naturales. ¿De qué manera se vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios? Hay actos de violación de sus derechos colectivos, pero también hay acciones positivas, como la creación de la ley de consulta previa o los acuerdos que se producen entre los pueblos indígenas y el Estado, que terminan por beneficiar a las comunidades en sus derechos colectivos. Genial. Recuerda que se está ofreciendo por los métodos de pago de Yape o BBVA esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta, de primer a quinto grado de secundaria, resueltos con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Si estás interesado, escríbenos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. Toma muy en cuenta que los métodos de pago son Yape o BBVA. El reto es el cuadro de análisis, que también lo mencioné al inicio, en el que se señalan situaciones que vulneran algunos derechos colectivos de las poblaciones indígenas o originarias en su contexto. Consideremos los siguientes criterios. Aquí estaría el cuadro de análisis. Tenemos 3 columnas y aproximadamente 5 filas. Primera columna están los derechos colectivos que se vulneran. Tenemos el derecho de la tierra y sus territorios, el derecho a la consulta previa, el derecho a la vida y el derecho a conservar sus costumbres e instituciones. Razón por la que se vulneran. Primero, se realizan actividades no consentidas por los pueblos indígenas u originarios como la minería y tal ilegal. No hay consulta previa de parte de estos proyectos mineros, solo se les consulta cuando todo está definido, lo cual no es justo. Muchos actos de violencia e incluso asesinatos a los pueblos originarios por no estar de acuerdo a defender sus recursos y sus tierras. No se respetan las costumbres, sobre todo en las ciudades, donde se burlan de ellos o son discriminados. Fuentes: tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, algunas declaraciones de la ONU y la OEA, también tenemos aquí algunos que han sido reconocidos estos derechos en la Constitución, en el artículo 2, en el artículo 89, en el artículo 191, lo cual debe garantizar al Estado que se respete. Genial, muchas gracias por ver este video.
Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Aprendo en Casa en 5 minutos, suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario. Estás más que invitado a revisar nuestro contenido de Aprendo en Casa Resolución de la radio y también nuestra carpeta de recuperación. Sé que te podría servir de algo. Me despido. ¡Hasta pronto!